Vengo a exponer sobre lo que es el momento cinético de la ecuación de Euler para bombas hidráulicas. Tenemos lo que son tipos de bombas hidráulicas, que son las bombas centrífugas, que sirve para producir una ganancia de carga estática en un fluido, lo cual es una turbomáquina de tipo radial con flujo de dentro hacia afuera presentado por lo general en un área de paso de agua relativamente reducida en relación con el diámetro del rotor o impulsor. También tenemos aquí la bomba centrífuga con el difusor radial y las partes de una bomba centrífuga. Las bombas axiales son turbomáquinas que permiten la transferencia de energía mecánica del rotor al líquido mientras este pasa a través de a la vez en dirección axial. El impulsor tiene la forma de hélice de 2 a 6 aspas, por lo que estas bombas se llaman también de hélice. La velocidad de base o de arrastre este, en la incidencia del líquido en el lave a la entrada, conserva su valor en el borde de fuga de la lave a la salida, o sea que vamos a tener que la velocidad de arrastre es igual, 1 es igual a la 2. La ganancia de carga de presión debe lograrse solamente a expensas del cambio de magnitud de la velocidad relativa, con el resultado de desacelerativos en esta velocidad, de forma que la velocidad relativa 2 es igual a la velocidad relativa 1. Aquí tenemos modelos de impulsores de bombas de hélice con diferentes velocidades específicas. Y aquí hay una bomba axial. Tenemos lo que es la ecuación de Euler para bombas. Aquí tenemos la trayectoria relativa que va en dirección de la forma de los álabes y tenemos la trayectoria absoluta. En esto, el comportamiento del fluido en el rodete en un flujo perfecto por un número infinito de álabes que permite determinar la trayectoria relativa de este fluido. Para eso tenemos lo que es el teorema de arrastre de Reynolds, donde lo vamos a utilizar en esta fórmula, donde el momento exterior, la sumatoria, es igual a la sumatoria de salida por la densidad, por el flujo, por el radio, por la velocidad, o sea, los vectores, menos la sumatoria de entrada por la densidad, por el flujo, por los vectores del radio y velocidad. Entonces, como resultado vamos a tener el momento exterior igual a la densidad por el flujo por radio de salida por la velocidad de salida, menos la densidad por el flujo por el radio de entrada por la velocidad de entrada. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el área de trabajo de los álabes, que lo vamos a utilizar más adelante para la ecuación de Euler para bombas, donde la potencia tenemos que es igual al momento exterior por la velocidad angular y la potencia hidráulica es igual a lo que es el peso específico por el caudal por la altura hidráulica de la bomba exterior. Aquí tenemos los triángulos de velocidades, donde podemos observar aquí W1, que es la velocidad relativa. Tenemos U1, que es la velocidad de arrastre. C1, que es la velocidad absoluta del fluido. Aquí tenemos la componente meridional. Tenemos también lo que es la componente periférica de la velocidad absoluta, que es CU1. Aquí tenemos la notación internacional, donde también tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo que forman los vectores C y U1. Tenemos beta, que es el ángulo que forman los vectores W y U1. Tenemos también el triángulo de velocidad 2 y entonces donde tenemos esta fórmula de, de R sub I, donde genera una relación angular por que es el radio sub I, y tenemos lo que es CI, que es la velocidad absoluta del fluido. Aquí tenemos el RI por CI por el seno de 90 más el ángulo alfa, que nos va a dar igual al RI por CI por el coseno de alfa I, es igual, como resultado nos queda el radio sub I por la componente periférica sub I. Aquí entonces
para ir sustituyendo tenemos lo que es momento exterior igual a la densidad por el flujo, por el radio 2 por la componente periférica 2 por menos la densidad por el flujo por el radio 1 por la componente periférica 1. Para esto, lograr expresarlo como potencia, tenemos que la potencia es igual a la densidad por el flujo por el, la velocidad angular, que anteriormente esto lo sustituimos en esta fórmula de aquí. Ya les voy a mostrar. En esta fórmula de aquí, que tenemos potencia igual al momento exterior por el ángulo, la velocidad angular, disculpe. Entonces, esta por el radio 2 por la componente periférica 2 menos el radio 1 por la componente periférica 1. Entonces, como resultado, lo que es la velocidad angular por el radio 2 tenemos la componente de velocidad tangencial del rodete U1 y U2. Entonces vamos a tener que la potencia igual a la densidad por el flujo por la velocidad de arrastre 2 por la componente periférica 2 menos la velocidad de arrastre 1 por la componente periférica 1. Entonces aquí sustituimos lo que es potencia hidráulica y vamos a obtener que la densidad por la gravedad, por el flujo, por la altura de la bomba es igual a la densidad por el flujo por la componente de velocidad de arrastre por la componente periférica 2 menos la velocidad de arrastre por la componente periférica 1, donde despejamos para B y se cancelan lo que es densidad y el flujo. Tenemos que la velocidad, disculpen, la altura de la bomba va a ser igual a velocidad absoluta 2 por la componente periférica 2 menos la velocidad absoluta, bueno, de arrastre 1, por la componente periférica 1 sobre la gravedad. También tenemos una segunda fórmula para la ecuación de Euler, lo que tenemos una entrada y una salida. Aquí nos vamos a fijar en lo que es el triángulo de velocidades. Y aquí vamos a utilizar lo que es la componente meridional, donde tenemos lo que es un triángulo rectángulo para la componente meridional al cuadrado es igual a la velocidad absoluta del fluido 1 que va aquí, menos la componente periférica 1, que es esta, que es la segunda forma para poder despejar esa segunda fórmula. Entonces vamos a tener que la velocidad relativa, que es W1, menos la velocidad de arrastre 1 menos la componente periférica 1, esta elevada al cuadrado. Este cuadrado lo resolvemos y nos da que, bueno, ya despejando, tenemos lo que es la velocidad de arrastre 1 por la componente periférica 1 es igual a la velocidad absoluta 1 más la velocidad de arrastre 1 al cuadrado menos la velocidad relativa 1 al cuadrado. Todo esto sobre 2 cuando desarrollamos este producto. Y esto va a ser lo mismo para la componente meridional 2. Vamos despejando toda esta ecuación y nos va a dar lo mismo que para poder despejar la fórmula de Euler en la ecuación anterior, donde podemos observar aquí
que podemos despejar esta y esta gracias a la segunda fórmula con los triángulos de velocidad relativa. Entonces nos va a quedar al final que lo que es la altura de la bomba nos va a quedar que es igual a la componente lineal de arrastre 2 al cuadrado menos la componente lineal de arrastre 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la velocidad relativa 1 al cuadrado menos la velocidad relativa 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la velocidad absoluta del fluido 2 al cuadrado menos la velocidad absoluta 1 al cuadrado. Todo eso sobre 2 veces la gravedad. Sabemos que esto nos permite calcular el grado de reacción del dispositivo. Sabemos que todas las bombas trabajan con el grado de reacción. Entonces, aquí tenemos lo que es la altura de presión y tenemos la altura dinámica, que es esta de aquí. Ya cuando en los ejercicios nos salen las unidades, por decirlo así, en el sistema internacional, donde tenemos, por ejemplo, revoluciones por minuto, entonces estas las podemos cambiar a caballos de fuerza. Entonces hay lo que es el sistema internacional y el inglés, y con respecto a cada ejercicio, un ejemplo, digamos que nos piden pasar al sistema inglés, solo cambiamos sus unidades, por ejemplo, como había mencionado anteriormente, lo que es revoluciones por minuto a caballos de fuerza, lo que es metros a pies, lo que es kilowatts sería kilo libras fuerza por pie sobre segundo. Y así sucesivamente se van a ir simplemente cambiando los resultados de esta al sistema inglés si se pidiera de esa manera. Eso es todo.